Buenas chavales, en este vídeo voy a estar explicando cómo hice este sample estilo Odial, ¿vale? Que es algo así más soul, más retro. Así que nada, vamos al lío. Vale, pues por lo primero que empecé fue por un piano del Contact, que es el Maverick, y aquí le toqué un poquito la ruletita del soft, para que, para que no sea un sonido tan bruto. Y saqué estos acordes, que a simple vista, o sea, parece muy complicado, pero realmente son súper sencillos. Y aquí ya se repite lo mismo. Vale, para este primer acorde lo único que hice fue desde la propia root note, que es B, conté 7 notas hacia arriba para llegar a la séptima. 4, 5, 6, 7, que es F sharp. Y añadí la misma root note, pero subida una octava. Y la misma séptima, pero una octava para abajo. Y añadí esta nota como nota de paso. Para el segundo acorde lo que hice fue desde la séptima, conté 1, 2, 3, ¿vale? Ya tendríamos la tercera empezando desde la séptima. Y la segunda de la root note, 1, 2, y tendríamos C sharp. Y la D sharp, que aquí arriba, la bajé 1 y 2 octavas. ¿Vale? Y sería la tercera. Realmente este tipo de acordes yo no sé explicarlo al 100% porque no sé tanto de teoría musical. Yo hay muchas cosas que las hago oído. Pero bueno, más o menos creo que se ha podido entender. Para este tercer acorde lo que hice fue muy parecido. La séptima, F sharp, B, que es la root note, que como veis la tengo muy bajita de velocity. Os recomiendo mucho eso, que juguéis mucho con las velocity, sobre todo para este tipo de samples. Y agregué la novena, que sería G sharp, y es contando 9 hacia arriba desde la root note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Añadí también la A para agregar un poquito de disonancia, por decirlo así, al acorde. Añadí otra F sharp, pero 2 octavas para arriba, y la C sharp. Para el siguiente acorde empecé desde D, que para quien no se acuerde es la tercera de la root note, de B en este caso. 1, 2, 3, y la bajé una octava. Continué con la A, que yo no sé si se podría llamar la décima, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, es contando 10 hacia arriba desde la propia root note. Y añadí una séptima que en F sharp. Como veis, estas notas están bastante más altas que estas, y eso es lo que le da mucho toque a soul antiguo. Para terminar agregué esto que creo que se le llama corrida de acordes, ¿vale? Y este acorde final, ¿vale? Prácticamente lo mismo. D, que es la tercera de B. A, la décima, y en este caso utilicé la E. Un truco que os recomiendo mucho para hacer acordes, melodías, etcétera, es jugar mucho con la quinta, la séptima y la novena. Ya no solo para este tipo de samples, sino para... Yo creo que os puede servir para cualquiera en general. O sea, tú pones la root note y pones a lo mejor la quinta y va a sonar bien, seguro. Y el piano tiene de procesamiento un EQ cortando bajos, para que no molestaran las frecuencias bajas esas. Y un Vintage Bear con este preset. Lo siguiente que añadí fue este órgano, que es un instrumento que se usa muchísimo en el soul, en el blues, etc. Como veis, sigue la misma nota que el propio piano, pero la recorté un poquito porque si no me iba a dar un sonido demasiado largo que no quería. Y estoy utilizando el Blue Organ, ¿vale? Con este preset, el Little Miss. Este plugin os lo recomiendo mucho para hacer todo este tipo de samples, sobre todo si vais a utilizar órgano, vaya. Y de procesamiento lo único que tiene es un EQ cortando bajos para que no molesten. Y un Vintage Bear bastante flojito, como veis tiene un decay bastante bajo. No quería tampoco darle mucha profundidad al órgano, sino que sonara por ahí de fondo y poquito más. Continué con esta línea de bajo, en la que utilicé el plugin de siempre, el Rickenbacker. Utilicé el Neck Pure, o sea, el que te viene por default, creo. Como veis es una línea
bajo que está súper cargado, o sea, creo que lo utilicé nada más para la intro y para el puente. Vaya, no se me ocurriría utilizarla para el hook porque, vaya, rellena demasiado, demasiado. Y por eso hice otra línea de bajo que, como veis, esta es mucho más simple y así la puedo utilizar yo para el hook o para el verso, etcétera. La de aquí se repite lo mismo. Y las dos líneas de bajo son prácticamente siguiendo la misma nota que los propios acordes. No tiene más, como veis, la root note, F sharp. No tiene nada de complicado. Añadí este piano eléctrico. Lo que hice con el piano eléctrico fue básicamente seguir las mismas notas que los acordes para intentar armonizar lo máximo posible el sample. Y agregué algunas notas de paso que no están dentro de los acordes, pero que notaba que quedaban bien. Por ejemplo, añadí esta segunda, que suena por ahí muy de fondo, pero suena bien. Añadí esta especie como de también bien cogida de acordes o una top melody así un poquito más rápida, que como veis también juego mucho con la velocity, no quería que se escuchara tan fuerte. Y el piano eléctrico lo que tiene el procesamiento es este phaser con este preset, que lo único que hice fue tocarle, bajarle un poquito el mix y creo que ya está. Y un Valhalla Shimmer con este preset, que es muy parecido, es el típico que yo casi siempre utilizo. Continué con esta guitarra del Ampel Guitar, como en el vídeo anterior lo recomiendo muchísimo, con este preset. Y suena así. Nada, como veis, esta guitarra es súper sencilla. Creo que os la enseñé hace ya en el vídeo anterior. Y de procesamiento lo que tiene es un shimmer y poquita cosa más. Aquí ya empecé a añadir todo el tema de strings y cuerdas y eso. Y nada, como veis, también súper sencillo. O sea, seguir las notas de los acordes, B, la séptima F sharp, añadir notas de este tipo como de paso y jugar con este tipo de rolls. Yo la verdad que esto sí es verdad que no se lo suelo hacer las strings, pero en este caso quedaba bien y es como una top melody, una melodía algo así más rápida. Y nada, os voy a dar dos trucos que yo creo que os puede servir bastante para todo el tema de las strings. El primero es que juguéis mucho con las velocity y que las notas más altas sean las que estén más bajas de velocity. Esto le da como un toque más natural, por decirlo así. Y el segundo truco es que el primer patrón sea más sencillo que el segundo, ¿vale? Yo, como veis, aquí en este caso me compliqué bastante más, añadí más notas, completé más los acordes y eso. Y lo que tiene las strings de procesamiento es un Valhalla Vintage Bear con el decay bajito, no quería que tuviera una cola el reverb muy larga. El modo plate y nada, muy sencillo la verdad. También del Contact. Ambas, tanto las strings de antes como las violas de ahora, son del Contact y es de la librería Chris Hayne, que os las recomiendo muchísimo. Para mí son las mejores, son las que tienen el sonido más real para mi gusto. Las violas son así. Antes me confundí, lo llamé viola, no es una viola, es un cello, ¿vale? Dejadlo claro.
Y nada, como veis, sí que es lo mismo que los violines. Lo único que añadí es estas dos notas que se repiten por darle un poquito de cambio. Y nada más, vaya. Y lo único que tiene es un EQ cortando bajos para que no moleste la línea de bajo de la guitarra. Y nada más. Lo siguiente que añadí fue esta guitarra. Vale, esta es muy típica del soul y de este tipo de música antigua. La saqué de la librería de Loop Garden, que lo recomiendo muchísimo para este tipo de samples. Y de procesamiento lo que tiene es un EQ cortando bajos también. Un Valhalla Shimmer. Este es un poquito menos bruto que los anteriores. Y un Valhalla Delay con este modo, el Reverb Pitch. Yo sé, verdad que para este tipo de samples no lo suelo utilizar, pero bueno, en este caso quedaba bien y dije, bueno, pues para adelante. Añadí esta campana de jazz. Suena por ahí muy de fondo, pero bueno, me gusta el sonido que le daba como para hacer la transición. Lo siguiente fue este Perk Loop, que lo saqué creo que de la librería del Dionso. Otra librería que os la recomiendo muchísimo para este tipo de samples. Para estos samples también os recomiendo mucho que juguéis con este tipo de pet loop que son como de bongos o algo así. O quizá añadir alguno que tenga chimes, que son como las campanitas estas que suenan. Creo que en esta textura está. Ahí va. Son como esa especie de campanita. Y me gusta mucho el rollo que le da porque eso, le da el toque a soul. Que como veis este perk loop está súper flojito. Lo quise como para ponerlo de respuesta al primer perk loop. Veis que como que los bongos hacen la pregunta y las campanitas estas como que responden, vaya. Vale, ya para terminar, como siempre, os voy a enseñar lo que tengo metido a todo el sample, que es un J37 con el PS que utilizo siempre. Aquí creo que le subí un poquito más al noise y a la saturación, pero muy poquito. Y para terminar, lo que le añadí fue un Reels, para darle ese toque como a cinta. Y de hecho creo que tiene el mismo preset que utilicé en el último vídeo, así que si os lo queréis quedar. Y un Subshifter para subirle, perdón, un semitono. Y con eso estaría ya el sample. Y vale, señores, antes de terminar el vídeo os quiero dar dos trucos que podéis utilizar para este tipo de sample. Y el primero es que utilicéis muchas flautas, que yo como veis no he utilizado ninguna en este sample porque no lo quería rellenar de más, pero sí os recomiendo muchísimo que utilicéis. Y saxofones. Y nada, chavales, hasta aquí el sample de hoy. Espero que os haya molado muchísimo. Mil disculpas por no haber subido vídeo el viernes. Ya os digo que ha sido por algo externo a mí. Y nada, dejarme ideas en los comentarios. Y nada, seguimos para adelante con el envío, señores. Nos fuimos.